Buenos días, Inés. Bueno, lo primero es, además de darte la bienvenida, darte las gracias por participar y participar en el cuarto concurso, el cuarto premio de Fundación Fomento de Hispania, el cuarto premio de relato. Estamos encantados y para nosotros es un auténtico lujo poder contar con alguien como tú. Y bueno, pues queríamos agradecerte esta colaboración. Y bueno, la razón por la que estamos aquí es que en otras ocasiones hacemos un evento en el cual se realiza la entrega de premios, pero debido a la situación en la que estamos, bueno, pues estamos haciendo esta serie de entrevistas, estos coloquios y debates en los que, pues bueno, os preguntamos un poco por vuestra opinión respecto al premio y demás. Presento a María Ángeles Bermejo, patrona de la Fundación. Yo soy Ángel Borruel, responsable de proyectos, y pedimos disculpas porque estamos con el tema de las mascarillas por cerca. Y bueno, pues sin más, Inés, lo que queríamos era hacerte unas preguntas y te queríamos preguntar qué es lo que te parece y cuál es tu opinión sobre un concurso, un premio de relatos como el nuestro, como el de Fundación Fomento Hispania. Bueno, cualquier concurso que fomente la lectura y la escritura me parece una iniciativa muy buena, muy positiva, extraordinaria, ¿no? Y más en este caso que se focalice en relatos contados desde una perspectiva femenina o por mujeres, aunque no siempre es el caso de los que concursan, como se ha visto este año, que precisamente entre los ganadores no hay ninguna mujer. Pero cualquier iniciativa de fomento de la lectura o de la escritura no puede ser sino bienvenida. ¿Qué es lo que destacarías de los relatos? Bueno, los relatos ofrecen perspectivas muy diferentes, supongo que corresponden a individuos diferentes y como no puede ser de otra manera. Predominan quizá en la temática los reivindicativos de las injusticias, la discriminación, la situación social de la mujer, pero también hay algunos de corte intimista y bueno, y luego son bastante desiguales respecto de su factura literaria, ¿no? Ahí es donde quizá yo como profesional de la lengua y también algo de la literatura, hecho un poco, se nota mucho la diferencia entre la elaboración literaria y la destreza de la técnica literaria en unos relatos respecto de otros. Mira, otra pregunta que queríamos hacerte es, tratándose en otro concurso, bueno, de mujer, literatura, son los dos temas que tratamos. A una persona como tú, miembro de la RAE, pues bueno, le habrán hecho muchas veces esta pregunta, ¿no? Pero la relación entre mujer y literatura. ¿Cuál es la relación entre mujer y literatura? Bueno, la posición de la mujer dentro de la historia de la literatura, la posición de la mujer como Bueno, la posición autora. de la mujer en la historia de la literatura es como la posición de la mujer en cualquier otra disciplina, la ciencia, la política, la filosofía. Las mujeres no tenían derecho a la educación ni a ocupar posiciones donde pudieran emitir su punto de vista, ¿no? O en la pintura, ¿no? Entonces, son muy pocas y en situaciones muy especiales, familiares normalmente muy especiales, en las que han podido expresarse, ¿no? Y se han visto con el derecho y la situación y el poder para poder crear y expresar su opinión. Desde ese punto de vista, la literatura no es diferente de la pintura, la ciencia, etc. Aunque sí es verdad que las mujeres como lectoras, ya desde el siglo XVI, tienen una presencia importante es decir, la mujer como lectora es algo que se valora también socialmente. Si pensamos, por ejemplo, en la cantidad de cuadros que tenemos, ¿no? En los que se representa a la mujer con un libro, normalmente es un libro de carácter cristiano, ¿no? Porque se considera que es una forma de educar a las mujeres en los valores fundamentales, pero también las mujeres eran grandes lectoras de novelas, ¿no? Y de ficción caballeresca. Recordemos el caso de Santa Teresa. Es decir, que quizá la mujer no tenía derecho a
emitir o crear literatura, pero sí era una gran receptora. Desde ya el Renacimiento tenemos constancia de que era una gran receptora de la literatura. Muy bien. Otra cuestión, bueno, a tus compañeros miembros del jurado les estamos preguntando por personajes de sus obras literarias sobre las que hayan escrito y demás mujeres, ¿no? En tu caso, nos gustaría a lo mejor destacar personas, si nos podrías hablar un poquito de María Goyri y Jimena Menéndez Pidal. Sí, bueno, para nosotros, para los filólogos, María Goyri es una figura muy destacada. Hay que tener en cuenta que es la primera mujer que estudia en una facultad de letras y se doctora, es decir, es la primera doctora en letras en toda España. Y bueno, y lo hace con una voluntad tremenda, porque era la única que asistía a las clases, la tenían que acompañar personalmente a la clase, y luego tenía que salir también acompañada para que no se encontrara rodeada de varones, ¿no? Ella escribió mucho, tenía una gran pasión, era Lope de Vega. La otra gran pasión era el romancero. Y desde el momento en que se casa con Ramón Menéndez Pidal, que es el fundador de la filología española, su labor investigadora, su proyección se ve un poco oscurecida. Lo cierto es que ella trabajó siempre en colaboración con don Ramón, y la verdad es que no entenderíamos muchos de los trabajos de Ramón Menéndez Pidal si no visualizáramos, si no visualizamos el trabajo callado y permanente de ella, ayudándole con miles de las tareas de la investigación que rodean la escritura de los libros, ¿no? y de cualquier proyecto. Aparte, fue una importantísima renovadora de los métodos pedagógicos en España, ¿no? Y como tal fundó con su hija el Colegio Estudio, y eran unos métodos muy innovadores. Por ejemplo, contemplados desde el punto de vista actual, la mayor parte de las innovaciones que se introdujeron se han incorporado. Por ejemplo, trabajar por proyectos, trabajar directamente con la naturaleza como una forma de hacerse preguntas sobre el porqué de las cosas, no trabajar solo sobre libros de texto. Es un método de aprendizaje que hoy llamaríamos más interactivo, donde el alumno crea sus propias fichas de trabajo y no se limita a recibir pasivamente los contenidos que transmite un libro de texto. Otra de sus obsesiones era también el ejercicio físico, eran higienistas, ¿no? Y por tanto el contacto con la naturaleza y el ejercicio era algo muy positivamente valorado, ¿no? Así sucede en toda Europa desde a principios del siglo XX, ¿no? Es una de las grandes diferencias con la cultura y la educación del siglo XIX. Bueno, pues nada, Inés, no queríamos robarte más de tu tiempo, simplemente volverte a agradecer tu participación. Bueno, estamos encantados con ella Yo y bueno, también de haber participado en esta experiencia que ha sido, como siempre, enriquecedora, ¿no? Y no sabía que existíais como fundación, y me alegro mucho de que existáis y de que contribuyáis a la lectura y a la visibilización de las mujeres. bueno, invitarte a que nos hagas una visita en tiempo de no pandemia. En otras ocasiones lo hacemos aquí en nuestra fundación y bueno, pues estás invitada. Sin más, pues Muchísimas gracias. A ver si es verdad que lo cumplimos. gracias por todo. Encantado. Gracias. Igual. Un saludo. Un saludo, un saludo.